buenos días, bienvenidos a Cambio en el Debate. Esta mañana nos acompañan Patricia Monreal y América Juárez, periodistas ambas de La Fuente de Justicia, de La Fuente de Política también, y nos da mucho gusto que estén aquí. Vamos a hablar sobre el tema del nuevo sistema de justicia penal y la labor de los periodistas una vez que este entre en vigor. Así que muy buenos días, Pati. Buenos días, Sofía. América. Muy buenos días. Pues bueno, vamos a entrar en materia porque siento que nos va a ser poco el tiempo que tenemos. Entonces, la primera pregunta que tengo, si quieren nos vamos así por orden como las presentamos, pero es ¿cómo cambia la labor del periodista, Pati, a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal? Para ti, ¿cómo crees que va a cambiar? ¿Cómo sabes que va a cambiar? Pues mira, yo empezaría expresando mi desconfianza hacia el nuevo sistema de justicia penal. Todavía es algo nuevo. Yo creo que culturalmente uno como mexicano tiene desconfianza en todas esas transformaciones que se anuncian espectaculares y demás, porque yo desde mi particular punto de vista creo que si no hay una transformación de fondo cultural en lo que es el espíritu humano, me parece que normas van e instituciones vienen y no habrá una transformación sustancial. Finalmente las dinámicas de relación que la humanidad ha establecido pues implican no un cambio de normas, sino un cambio profundo de lo que tiene que ver la existencia humana. A partir de eso tengo mis reservas con el nuevo sistema de justicia penal, pero bueno, pues yo creo que va a haber que cumplir formalismos legales a los que mínimamente la ética periodística debería de apelar desde ahora, aunque no haya un nuevo sistema, ¿no? Como el respeto humano hacia el respeto hacia las personas, ¿no? Yo creo que en muchas de las ocasiones, en el afán de obtener una información, los compañeros o la gente de los medios de comunicación va por encima de los sujetos, y entonces lo que vemos es la reducción de los sujetos a nivel del objeto informativo, y bueno, entonces se pervierte, digamos, la función esencial de lo que es el periodismo. Creo que pudiera ser una interesante coyuntura que pudiera dar el nuevo sistema, como lo debiera hacer toda la transformación en materia de derechos humanos, pero yo creo que va a ser un proceso pues más bien a largo plazo, ¿no? Uh-huh. América. Pues mira, yo considero que nos encontramos ante un gran reto, ¿no? Porque uno de los principios rectores, se supone, del nuevo sistema es la publicidad. Sin embargo, estamos frente a otros derechos que también son excepciones a esa publicidad, ¿no? Como el derecho a la privacidad, el derecho a la vida íntima, que son derechos que ya han estado saliendo en los últimos años con este derecho de la información, ¿no? Por un lado estamos ante que los medios juegan el papel del sujeto cualificado, que es el responsable o a quien se le delega esta función, ¿no? Pero por otro lado nos encontramos ante la posibilidad de que se vulneren otros derechos, y en este caso el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que está consagrado en la Constitución y que también es contemplado por convenciones internacionales. Entonces se puede dar, yo creo que, como lo señalaba bien Pati, un juego perverso por parte de los medios de comunicación, y es que nos encontramos ante la posibilidad de que se violente este principio de presunción de inocencia. Uh-huh. Si bien el derecho a la información constituye el pilar de todo Estado democrático, y en este caso del nuevo sistema de justicia oral, la publicidad es uno de los ejes rectores que rige al nuevo sistema. También debemos estar conscientes de que hay menores de edad que naturalmente la ley ya de default se supone que los protege, y también hay delitos más serios, pero por otro lado está el papel de los medios como juzgadores, que incluso ya ha ocurrido en otros casos, ¿no? Y lo podemos ver en países como Estados Unidos, donde el sistema oral ya tiene años, en donde los medios juegan un papel preponderante sobre la opinión de la población, sobre la generación de posturas a favor o en contra, lo que incluso
puede influir en la decisión desde mi punto de vista del juez. Entonces yo creo que sí estamos ante un reto fundamental, y sobre todo porque me llama la atención que dentro de este principio de publicidad se habla de que hay ciertas cuestiones que no van a salir a la luz, ¿no? Cuando son cuestiones que afecten gravemente la dignidad de las personas, y el tema de la seguridad nacional. Pero el tema de la seguridad nacional es un tema también, un concepto que no está bien definido ni tan siquiera dentro de la propia ley, ni tan siquiera dentro de la ley de seguridad nacional. Entonces encontramos que eso puede ser manejado a discreción. Claro. La seguridad nacional no tiene una concepción todavía definida, y entonces incluso las propias declaraciones o convenciones internacionales señalan que las leyes deben establecer de alguna manera este tema de la seguridad nacional, y no debe ser tan ambiguo como actualmente lo tenemos en la ley de nuestro país. Claro, porque da espacio a cierta oscuridad, ¿no? Y como dices, el manejo discrecional. Entonces teníamos, recapitulando, Pati, mencionabas que esta coyuntura nos pone a pensar en la ética periodística, ¿no? Replantear la ética periodística, pensada siempre desde el respeto hacia las personas. Hablabas también de que normalmente se tiende a una perversión del periodismo, reduciendo al sujeto como objeto informativo, ¿no? Algo que surge por ahí también entre el comentario de las dos es esto de la proporcionalidad de derechos. Está el derecho a la información, pero al mismo tiempo los derechos de las personas sobre quienes se informa, ¿no? Entonces, ¿cuál derecho es más importante que otro, ¿no? El derecho a la información, mencionabas, América es el pilar de cualquier estado democrático, ¿no? Y la importancia de tener ahí pendiente los juicios mediáticos, ¿no? Cómo puede influir la opinión de los medios de comunicación sobre las resoluciones judiciales y, bueno, obviamente sobre la opinión pública también. Entonces, tendríamos que la presunción de inocencia, ¿no? Como dices, consagrada en la Constitución, sería la protección a delincuentes, es un mecanismo también discrecional del Estado para proteger a ciertas personas, o es un mecanismo más universal de protección de derechos y de la dignidad de las personas. ¿Qué opinan, Pati? Bueno, lo que yo creo que si en el centro se coloca a las personas, a lo humano, a esta característica, el ser humano, yo creo que pues empiezan a contestar un montón de preguntas que normalmente los abogados tienden mucho a enredarlas con toda la lógica legalista, que luego se vuelve, luego se pone en primer plano por encima de las personas, ¿no? Pero si la lógica del quehacer humano parte de la persona, entonces contestamos el otro. El otro no se trata de defender a las personas que hayan delinquido por el hecho hay que defenderlas por el hecho de que son personas, porque son seres humanos, como hay que defender al resto de las personas por su condición humana, ¿no? Si partimos de ahí, bueno, entonces del ser humano, pues yo creo que las otras respuestas se dan solas, ¿no? El asunto es que en estos momentos, pues la persona, el ser humano, no está en el centro del devenir social histórico, y entonces por eso resulta en esa confusión tan poco claro determinar si es primero el huevo o la gallina, cuando debería ser pues antes que nada la característica humana del ser, ¿no? Claro, se antepone, es decir, hablamos de delincuentes y no de personas que han delinquido, ¿no? Exacto, o sea, el asunto es por qué esta gente tiene derecho a una defensa, además, y demás mecanismos legales, pues por su condición humana, porque así es la mecánica de las relaciones que hemos establecido en esta especie para relacionarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo la perspectiva de que son seres humanos, pues hay que respetar esos derechos que tienen, ¿no? Y pues
el darle la acepción de delincuentes es generalmente quitarles esa característica del ser humano, ¿no? Claro, de persona. Uh-huh. América, ¿tú qué piensas? ¿Es un mecanismo de protección discrecional para ciertas personas que los tendemos a llamar los delincuentes, o en realidad es un mecanismo de protección de derechos de las personas? Pues bueno, regresando a lo que señalaba Pati al principio, ¿no?, de esta desconfianza a la implementación de un nuevo esquema, pues naturalmente la presunción de inocencia se supone que en teoría debería ser, y como lo establece también la propia Constitución, que se debe de presumir como inocente a la persona. Sin embargo, nuestro sistema actual, en el que tenemos, en el sancionador inquisitorio, ha sido una cuestión de siempre condenar, ¿no?, por anticipado, y nunca respetar este principio de presunción de inocencia. La tónica es de que todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario. Esa ha sido la tónica en el sistema actual. Hay que ver qué va a pasar con el nuevo sistema de justicia penal, porque a final de cuentas, como bien lo señalaba Pati, pues en esencia no se puede cambiar una cultura de corrupción que ha imperado durante años, ¿no? Y lamentablemente lo que siempre discutíamos con algunos compañeros es, van a estar los mismos operadores. Entonces, no sé si se pueda cambiar en esencia al ser humano, y si, aunque por más capacitación que se le dé, si no se siguen con estos vicios. Entonces, creo que la presunción de inocencia es un derecho inherente al ser humano, ¿no? La naturaleza del ser humano es considerarse inocente mientras no se demuestre lo contrario, y tener derecho a un debido proceso, tener derecho a que seamos escuchados y vencidos en un juicio, ¿no? Y que se nos respeten nuestras garantías en estos procesos judiciales, que es el gran reto que enfrenta el nuevo sistema de justicia penal, realmente respetar y hacer valer este principio de presunción de inocencia, y que también es uno de los ejes rectores, se supone, del nuevo esquema, y que debía haber sido desde antes del anterior sistema, ¿no? Pero ante esta disyuntiva, pues, ¿qué va a pasar? Y ahí los medios también jugamos un papel fundamental con los llamados juicios paralelos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no condenar, para a través del discurso o la construcción del discurso mediático no establecer parámetros de opinión negativa si no tenemos los suficientes elementos para establecer culpabilidades? A final de cuentas no somos un juicio alterno, un tribunal alterno, sino somos medios que estamos obligados a informar de manera lo más posible que se pueda, objetiva, ¿no? Y a observar también, observar que las instituciones cumplen su tarea, ¿no?, su función, pero sí están ante un gran reto que yo sí lo veo muy complicado, porque bien lo señala Pati con sus asegúnes sobre la desconfianza que hay a los operadores, no propiamente al nuevo esquema, sino quiénes van a operar este nuevo sistema, quiénes son. A ver, y nada más ahí, déjame meter. Lo que pasa es que yo creo que ahí el nuevo sistema puede ser un facilitador, o bien puede salir el tiro por la culata en relación a la prensa, ¿no? Evidentemente uno como medio va a tener más acceso a mayor información, mayores elementos con los juicios orales, y hay un poco la experiencia uno que tiene a nivel empírico con lo que uno ve de otros países, o concretamente con Estados Unidos y las series y eso, cómo finalmente con los medios acaban volviéndose jueces más feroces, porque tienen mayor acceso a más elementos para sacar conclusiones y demás. Yo creo que ese puede ser un riesgo. Bajo el tema de publicidad, pues que pueda haber pues mayores elementos para el ejercicio totalitario en los medios, ¿no? Pero desde la otra perspectiva, si pensamos en una perspectiva positiva, pudiera servir de aprendizaje para no los medios, sino los periodistas, para aprender que es el sujeto, es la víctima, es en dado caso el presunto culpable, pues las historias que hay que contar, ¿no? Porque generalmente las historias que se cuentan son desde la perspectiva del poder, de las instituciones, de las procuradurías, de los ministerios, y no desde la gente. Yo creo que esto puede permitir un paso para que las historias que empiecen a contarse sean de la gente para la gente, ¿no? De las víctimas, el fenómeno social, la misma
el mismo tema de por qué la persona que delinque llega a esos niveles de delincuencia, qué responsabilidad social tenemos en relación a esos fenómenos. Yo creo que podrían ser puertas que se abren, ¿no? Sí, seguro. De hecho, Marco Lara Clark, que es un periodista que se ha especializado en estos temas, él escribió este libro que se llama Son los derechos, manual para periodistas sobre el sistema acusatorio, ¿no? Y da una serie de pautas, y una de ellas, la 10ª, dice equilibrio periodístico y diversidad de fuentes, ¿no? O sea, que una de las labores del periodista ante el nuevo sistema es presentar cada caso penal como un conflicto entre dos o más partes que buscan convencer al juez. Hay que presentar al público las múltiples verdades de quienes protagonizan el juicio, situando la información siempre en su contexto. O sea, lo que ha tendido a hacer la nota roja, la llamada nota roja, es descontextualizar, ¿no? Y quitar además la condición humana a las personas que intervienen. Entonces, a ver, estamos ante una coyuntura, como lo decías, se están haciendo cosas para bien o para mal, ya entró el tema en la mesa, ya está en la agenda de las instituciones, hay expectativa dentro de las instituciones con los operadores y también en cierta comunidad jurídica, en estudiantes, en algunos sectores de la población. Se va a hacer, ¿no? Pero ¿qué se necesita para que funcione en sus opiniones? Pati, ¿qué se necesita para que el nuevo sistema realmente funcione como se pretende que funcione? Pues mira, yo lo que creo es que se precisa una transformación cultural de las concepciones en general de México como sociedad. De otra manera, yo creo que pues esto no va a prosperar más que a nivel formal, ¿no? De fondo no va a haber una transformación. Yo creo que en tanto que no hay una nueva concepción en nuestras relaciones como personas, pues esto va a ser una ficción, ¿no? Uh-huh. Esa es mi opinión. América. Pues bien lo señala Pati, ¿no? El cambio de cultura, y ese es un reto que yo creo van a pasar muchísimos años, ¿no? Ya lo platicábamos en el taller. Uh-huh. Hay ocasiones que las reformas, para que surtan efectos, tienen que pasar hasta 50 años. Uh-huh. Entonces tal vez los cambios no los veamos de manera inmediata. Uh-huh. Seguramente tendremos que esperar muchísimo más para que pues empezamos a ver realmente un cambio social real y un cambio también institucional, ¿no? Uh-huh. que es el meollo del asunto. A final de cuentas, lo que te señalaba, la desconfianza en quienes serán los operadores del sistema, uh-huh. porque hay hábitos, vicios que pues no se modifican de la noche a la mañana, claro. Y que requieren de una formación incluso desde el propio seno familiar. Claro. Entonces, sí se requiere mirar este sistema con sus reservas, aunque también con la esperanza de que pues a lo mejor en 50 años podamos ver otro esquema, ¿no? Uh-huh. Y tal. Perdón. No. Y bueno, nos quedan poquito tiempo, creo que son ya menos de 3 minutos, pero cerrando, ¿cómo debería ser el periodismo del futuro, ¿no? Bajo este nuevo esquema, con la idea de respetar derechos? ¿Cómo creen ustedes que podría ayudar esta coyuntura para que cambiara el periodismo? Pues mira, el periodismo, que es periodismo, lo es. Lo otro es paja, es gente que no hace periodismo, es gente que el periodismo que tiene una responsabilidad de parte de quienes lo ejercen, pues se tiene que seguir haciendo y no está peleado con el nuevo sistema penal, al contrario, lo acompañaría, ¿no? El problema pues es que no siempre se hace periodismo, ¿no? El tema de fondo pues está en la responsabilidad de cada uno de los que ejercen esta función, ¿no? Uh-huh. Pero ¿crees que el nuevo sistema va a contribuir a que este otro no periodismo se modifique? Pues yo lo que creo, insisto, es que es un cambio cultural, uh-huh. social, y esto implica periodistas, jueces, gente de a pie, o sea, implica uh-huh. toda la sociedad, ¿no? Entonces, uh-huh. depende de que la sociedad mexicana esté dispuesta a dar ese paso o uh-huh. no. Uh-huh. América. El periodismo, pues yo creo que, como bien lo señala Pati, no depende tanto de si no ha sido periodismo o no es. O sea, hay ciertos estándares, principios que rigen a esta profesión, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues dependerá también de que los medios desde sus propias trincheras generen pues códigos éticos, deontológicos, que sí se requieren porque muchos no los tienen. Y bueno, ahí sí quisiera agregar algo más de lo de la cadena de custodia, ¿no? En donde también
periodistas tenemos un papel preponderante, porque se habla de la incursión en la escena del crimen, y donde sobre todo los de nota roja, quienes cubren esa fuente, generalmente invaden espacios que alteran totalmente la escena del crimen y que son esenciales para modificar o establecer los parámetros de pruebas, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, ahí se viene ya toda pues un cambio. Hay que esperar cuando menos que no se traspase, ¿no?, el espacio designado, pero además que empecemos a comprender que eso que está en la escena del crimen, en la medida en la que se preserve adecuadamente, va a ayudar a esclarecer los hechos, ¿no? Y mientras es también un cambio cultural, no solamente para los periodistas, pero para las personas. Uno tiende a querer ayudar y pisotea todo y llena de huellas digitales, y después también desaparecen hasta objetos, ¿no? Pues de hecho ahí está el caso de los granazos del 15 de septiembre, que es como la muestra más grotesca en ese sentido, donde ni respeto de los que cubrieron la información ni de las propias autoridades encargadas de preservar la escena, ¿no? Pues bueno, se viene entonces un cambio. Es muy importante la labor de los periodistas, de los medios de comunicación, porque finalmente ellos tienen este papel de observadores, son los que van a poder ir metiendo en cintura a las instituciones, ¿no? Entonces es fundamental que su mirada crítica esté al pendiente del cambio. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, da para mucho más, ojalá que podamos repetirla, porque me quedaron la mitad de las preguntas por hacer, pero bueno, esto ha sido Cambio en el Debate. Agradecemos mucho a Patricia Monreal y América Juárez, que nos han acompañado esta mañana, y a usted que nos ha escuchado. Muchísimas gracias.